Ahí ya le quito ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Olga Reina. Esta es la presentación de objetos uno y 2. Los temas que me llamaron más la atención son el porfiriato de la Revolución Mexicana, por el hecho de que hubo un gran avance en muchos aspectos durante el porfiriato, aunque es reprobable que haya sido a costa de los menos favorecidos, y lo que siguió a esta dictadura fue la Revolución Mexicana. Admiro el valor de Francisco y Madero para hacer algo que nadie se había atrevido a hacer, derrocar al dictador, aunque fue muy poco valorado y cuando ya estaba hecho el trabajo más difícil, surgieron los traidores que solo querían sentarse y disfrutar del vacío del poder. También se logró gracias a la ayuda del Centauro del Norte, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y su homónimo Emiliano Zapata, el caudillo del sur. El porfiriato fue una etapa en la que el general Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México, esto a pesar de que en un inicio estaba en contra de la reelección. Posteriormente, él mismo se religió varias veces e impuso un gobierno autoritario que no soportaba la crítica o el cuestionamiento. Dicha dictadura, aunado a la desigualdad social, no la libertad de expresión y otros factores, ocasionó que se desataran revueltas armadas en su contra y que después culminaran con el estallido de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz gobernó el país durante casi 30 años, entre 1876 y 1911, en 7 períodos presidenciales distintos. Este controversial personaje, defendido por algunos por el desarrollo económico e infraestructural que impulsó en el país y condenado por otros por la falta de libertad política y la desigualdad que provocó el modelo económico de su gobierno. Un ejemplo de esto último son las fincas de Enequén, en las que se practicaba el esclavismo sin nombrarlo como tal. Este periodo es uno de los más controvertidos en la historia de México. Mientras muchas personas subrayan sus adelantos en materia de estabilidad política y crecimiento económico, otras más señalan como características notables la dictadura política y la desigualdad social sufrida por la gran mayoría del pueblo mexicano. Hoy en día, las investigaciones de los historiadores continúa dando pie al debate entre beneficios y las deudas sociales. Algunos de sus logros fueron el ferrocarril y el telégrafo, que fueron muy importantes porque conectaron al país en un tiempo mucho más corto. Las vías férreas se extendieron por gran parte del país y hasta la frontera norte. Crecieron las líneas del telégrafo y se establecieron las primeras líneas del teléfono. Además, se introdujeron los tranvías eléctricos. Para el régimen de Porfirio Díaz, entregar concesiones de vías férreas, minas, fábricas y otras industrias a extranjeros hacía que las potencias mundiales aceptaran mejor a su gobierno. De esta forma, ninguno de estos países amenazaba con invadir a México porque afectaría las inversiones de los demás. Con ese interés de por medio, les convino a sus países que México tuviera orden. Durante el Porfiriato se construyeron mercados modernos como el Mercado Hidalgo en Guanajuato y el González Ortega en Zacatecas. También destacaron grandes obras urbanas como el Gran Canal del Desagüe, que sacaba el agua del drenaje y la lluvia de Cuenca de México hacia el Valle del Mezquital, reduciendo inundaciones. También hubo grandes formas de entretenimiento como el cine y el fonógrafo. Hacia 1985 hubo una gran expansión del uso de bicicletas y llegó el primer automóvil, los globos y los aeroplanos en 1910. El teatro y la música tuvieron un gran impulso. Destacaron los teatros de La Paz en San Luis Potosí, Calderón en Zacatecas, Juárez en Guanajuato y Macedonio Alcalá en Oaxaca, y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Otro aspecto es el educativo. Durante el periodo se consolidó la educación moderna. Se llevaron a cabo 2 congresos higiénico-pedagógicos, donde se establecieron los métodos educativos, los contenidos de los programas de estudio, los manuales escolares que debían utilizarse, algo así como nuestro libro actual, y la división de los grados que debía tener la primaria. En esos años no existía la educación secundaria y lo que ahora conocemos como preescolar apenas iniciaba con algunos jardines para infantes. Fue precisamente con Porfirio Díaz que en 1890 se inauguró la primera escuela normal para profesoras. Desde entonces y hasta la fecha, las maestras han ocupado un papel fundamental en la educación de nuestro país. La Revolución Mexicana. En la historia de nuestro país existió un periodo que fue establecido por los gobiernos del general Porfirio Díaz, quien fungió como presidente de la República durante más de 31 años, tiempo en el que consiguió concentrar las riquezas del país en pequeños grupos que ejercían poder a lo largo de todo el país y que jamás contradecían sus decisiones. Asimismo, con el apoyo de estos sectores influyentes,
tomó el control para desarticular periódicos y grupos de oposición, obligando a reducir la oposición política en su contra. Sin embargo, abriría la posibilidad para los partidos políticos de oposición a principios de 1908, cuando Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista canadiense James Creelman, quien en presentación de la revista inglesa publicó que Díaz había declarado estar preparado para una transición del poder pacífica. Uno de los líderes políticos que reaccionó a esta publicación fue Francisco I. Madero, quien estaba convencido de la necesidad de renovar el gobierno, publicando sus opiniones al respecto en el libro de la sucesión presidencial de 1910, en el que sentó las bases para iniciar su camino político mediante la creación y apoyo del Partido Nacional Antirreeleccionista, que rápidamente adquirió un gran número de simpatizantes. A pesar de lo que Díaz había expuesto, en el momento en que Madero tomó fuerza y se convirtió en un peligro para su permanencia en el poder, fue detenido en Monterrey y posteriormente encarcelado en la penitenciaría de San Luis Potosí, donde recibió la noticia de que Díaz se había vuelto a reelegir. Indignado por lo ocurrido, al salir de la cárcel decidió refugiarse en los Estados Unidos, donde publicó el Plan de San Luis para llamar al pueblo a levantarse en armas. En este documento denuncia el desconocimiento del gobierno de Díaz y las atrocidades contra de la democracia. Para que se realizaran nuevas elecciones, se declararía como presidente provisional a cargo en el que defendería el sufragio efectivo. Para lograr su cometido, convocó al pueblo a que se levantara en armas el 20 de noviembre de 1910. Ante este panorama, Madero decidió regresar al país, siendo recibido por sus simpatizantes más allegados. Además, obtuvo apoyo de Pascual Orozco, Francisco Villa, Emiliano Zapata, así como las fuerzas del sur, y en 6 meses consiguió con las fuerzas revolucionarias derrotar al ejército federal, siendo decisiva para ello la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, donde se firmó la paz. Por este hecho, Porfirio Díaz se vio obligado a renunciar a la presidencia y salir rumbo al exilio en Francia, donde murió en 1915. A diferencia de lo acordado en el Plan de San Luis, en los tratados de Ciudad Juárez se estableció que el gobierno provisional quedaría a cargo del licenciado Francisco León de la Barra como secretario de Relaciones Exteriores, razón por la que después de las elecciones el presidente electo, Francisco I. Madero, enfrentó una gran inestabilidad política que generó el distanciamiento de otros líderes revolucionarios. Entre los días 9 y 18 de febrero de 1913 ocurrió un episodio conocido como la Escena Trágica, que fue un levantamiento militar para derrocar a Francisco Madero de la presidencia. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandados por el general retirado Manuel Mondragón se levantó en armas junto a algunos militares que se sublevaron en su contra y liberaron a sus opositores Félix Díaz y Bernardo Reyes, ex porfiristas, mientras que el general Lauro Villar defendió el Palacio Nacional y fue herido, motivo por el que Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta, jefe de la plaza, pero este último lo traicionó y ordenó arrestar a Madero y a Pino Suárez, quienes reaccionaron y finalmente en febrero 22 fueron asesinados. Entre los jefes revolucionarios que reaccionaron ante este atropello se encuentra Venustiano Carranza y Francisco Villa. El 19 de febrero de 1913, el 22 Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila emitió el decreto número 1421, en el cual se desconoce a Huerta como jefe del Poder Ejecutivo, así como todos los actos que dictara con ese carácter, y al mismo tiempo le concedió a Carranza facultades para proceder las armas en contra del Ejército Federal. El objeto de la organización de este ejército fue la aplicación de una estrategia acorde a los objetivos políticos del Plan de Guadalupe, con los que se eliminaba cualquier pretensión que tuviera Huerta para legitimar su gobierno. Se convocarían nuevas elecciones una vez que se terminaran las hostilidades. Los líderes de la revolución propiciaron diferentes levantamientos armados, siendo encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, razón por la que uno de los esfuerzos políticos fue detenido por las reformas que se implementaron en el ámbito militar. La convocatoria de la Soberana Convención de Aguascalientes de octubre de 1914 confrontó una vez más los intereses de las diferentes fracciones revolucionarias hasta decidir quién, en qué forma gobernaría el país, a partir del momento en que se disolviera el Ejército Federal. Pero lejos de poner fin a las hostilidades entre las diferentes facciones o a la misma inestabilidad política, la convención dio origen a la promulgación de la Constitución de 1917, que fue establecida para regir jurídicamente al país.
Gracias.